Capítulo 11. Búsqueda de apoyo. La presión de Javier había alcanzado un punto insoportable. Los mensajes, las apariciones constantes. Las conversaciones envenenadas con el casero. Todo era una carga que Laura soportaba con un nudo permanente en el estómago. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Ya no se sentía paralizada por el miedo. Ahora estaba decidida a buscar apoyo, a no enfrentar sola una lucha que claramente era injusta. El primer paso, hablar en voz alta. Hasta entonces, Laura había guardado casi todo para sí misma. Solo Marta, su amiga, conocía la situación en detalle. Pero después de los últimos enfrentamientos, comprendió que callar solo jugaba a favor de Javier. Las mujeres la miraron con sorpresa. Él anda diciendo que yo lo alejo de su hijo y que soy irresponsable. Quiero que sepan la verdad, desde que Daniel nació, yo lo he criado sola. Javier nunca ha asumido sus responsabilidades. Y ahora está intentando manipular al casero para hacerme perder la fianza del piso. El silencio fue incómodo, pero algunas asintieron lentamente. Tenía un respaldo creciente, una comunidad que la escuchaba y comenzaba a ponerse de su lado. Un día, cuando Javier intentó provocarla frente a la escuela diciendo: «Algún día todos verán que no eres tan perfecta como aparentas». Laura lo miró con serenidad y respondió: «Ese día ya llegó, Javier. Y la gente ve quién es quién. Por primera vez». Él pareció perder la compostura. El nuevo plan de Laura. Con la ayuda de la abogada del grupo, Laura organizó todo su material, el contrato, el acta de entrega inicial, las fotos del piso. Los mensajes amenazantes de Javier. Preparó un dossier con fechas y detalles. La abogada le dijo en una videollamada: «Estás en una posición fuerte, Laura. La clave es no dejarte intimidar y presentar todo en el momento oportuno. Si el casero insiste en retener la fianza, podemos proceder legalmente». Laura sintió un alivio inmenso. Ya no se trataba solo de defenderse con palabras, sino con una estrategia real. Una madre empoderada. Esa noche, Laura escribió un nuevo mensaje en el grupo de apoyo. «Gracias a todos los que me han ayudado. Hoy sé que no estoy sola. He encontrado orientación legal y estoy lista para defender mis derechos. A veces pensamos que tenemos que soportarlo todo en silencio, pero no es así. Si alguien está pasando por algo parecido, quiero que sepa que siempre hay una salida». El post recibió decenas de reacciones y comentarios de aliento. Laura cerró la computadora con una sonrisa. Por primera vez en semanas, pudo dormir profundamente. Sabía que la lucha continuaba. Que Javier y Ramírez aún tenían cartas por jugar. Pero también sabía que ya no era una mujer acorralada, sino una madre empoderada, respaldada por una comunidad que creía en ella. Y esa certeza la llenó de una fuerza nueva, la convicción de que por fin, podría enfrentar la tormenta con la frente en alto. Capítulo 12. Pruebas en mano. Laura había dado un gran paso al unirse al grupo de apoyo y recibir respuestas alentadoras. Sin embargo, sabía que las palabras no bastaban. En un mundo donde Javier se dedicaba a fabricar rumores y el casero empezaba a dudar de ella, la única manera de defenderse era con hechos. Pruebas sólidas, irrefutables. Que demostraran que todo lo que se decía en su contra era una mentira. El archivo secreto. Durante semanas, Laura había ido guardando todo lo que podía: fotos de cada habitación, documentos firmados, mensajes de texto de Javier, incluso recibos de compras pequeñas relacionadas con el cuidado del piso. Ahora llegó el momento de convertir ese material disperso en un verdadero expediente de defensa. Una noche, después de acostar a Daniel, encendió su ordenador y comenzó a organizar las carpetas. Abrió cada foto, revisó la fecha y añadió una breve descripción. Baño, 3 de septiembre. Sin humedad visible. Parquet, 10 de septiembre, rayadura ya existente igual que en acta inicial. Pared del salón, 15 de octubre, pintura en perfecto estado. Pasó horas en esa tarea meticulosa. Cuando terminó, tenía un dossier digital con más de 50 pruebas, todas ordenadas cronológicamente. Se recostó en la silla, agotada pero satisfecha. «Ahora sí», murmuró. «Nadie podrá decir que no cuidé este piso». La decisión de hacerlas públicas.
Hasta entonces, Laura había compartido solo su testimonio escrito en el grupo de apoyo. Pero la abogada voluntaria que la asesoraba le dijo: Laura, tu historia es creíble, pero si quieres que la comunidad te respalde con fuerza, muéstrales las pruebas. Que vean con sus propios ojos que el piso está impecable. Eso no solo te protegerá a ti, también ayudará a otros en situaciones similares. Laura dudó un momento. Le daba vergüenza exponer detalles de su vida privada en un grupo tan amplio. Pero comprendía que era necesario. La publicación. Al día siguiente, con el corazón acelerado, subió un nuevo post al grupo. Hola de nuevo. Gracias por el apoyo que recibí en los últimos días. Como muchos me aconsejaron, he decidido mostrar las pruebas del estado del piso que alquilo. Aquí van las fotos comparativas con el acta de entrega inicial, firmada hace 2 años. Como verán, las rayaduras en el parquet ya existían. Cuando pulsó el botón de publicar, sintió que le faltaba el aire. Era como desnudarse ante desconocidos. Pero también era un acto de valentía. La ola de reacciones. Las respuestas no tardaron en llegar. En menos de 1 hora, su post tenía decenas de comentarios. Impecable. Este piso está mejor que muchos nuevos. Es indignante que quieran retenerte la fianza. Con estas pruebas no tienen nada que hacer. Yo pasé por lo mismo, Laura. Gracias por compartir, porque ayudas a que otros sepan cómo defenderse. No estás sola. Si intentan ir contra ti, denuncia. Tienes todas las de ganar. Algunos incluso compartieron su publicación en otros grupos de defensa de inquilinos. La historia de Laura comenzaba a circular como ejemplo de resistencia contra los abusos. La reacción de Javier. Javier no tardó en enterarse. Alguien del barrio le mostró la publicación y él, furioso, intentó contraatacar. Mandó un mensaje directo a Laura. ¿Crees que por subir fotos vas a ganar? La gente se cansa rápido. Yo tengo mis contactos y cuando llegue el momento, nadie te creerá. Laura lo leyó con calma y lo archivó como prueba. Ya no se dejaba intimidar. Cada amenaza era un ladrillo más en la muralla de evidencias que estaba construyendo. La postura del casero. Ramírez también empezó a sentir la presión. Varios vecinos que estaban en el mismo grupo le mencionaron la publicación de Laura. Uno incluso lo abordó en la calle. Oye. Pero en su interior empezó a notar que la balanza se inclinaba. Ya no era tan fácil seguir la narrativa que Javier le había impuesto. El alivio de Laura. Por primera vez en meses. Laura se sintió menos sola. Abría el grupo cada día y encontraba mensajes de apoyo, consejos prácticos, incluso historias de otras personas que habían recuperado su dinero gracias a pruebas similares. Una mujer escribió: Laura, gracias a ti me animé a fotografiar mi piso antes de mudarme. Si no, seguro me habrían hecho lo mismo. Ese mensaje la hizo llorar de emoción. Comprendió que su lucha no era solo personal, sino también colectiva. Estaba ayudando a otros a protegerse. El compromiso consigo misma. Una noche, mientras guardaba las nuevas capturas en una carpeta, Laura se miró en el espejo del salón. Tenía ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con determinación. No me voy a rendir, se dijo a sí misma. Ya no soy la mujer que se quedaba callada. Ahora tengo voz, tengo pruebas y tengo apoyo. Miró hacia la habitación de Daniel, donde él dormía plácidamente. Todo esto es por ti, hijo mío. Para que aprendas que nadie puede robarte lo que te pertenece cuando luchas por la verdad. Un futuro incierto, pero con esperanza. Aunque sabía que la batalla aún no había terminado, que el casero podría insistir y que Javier no se detendría fácilmente, Laura sentía que algo había cambiado radicalmente. Antes era ella contra 2 hombres aliados en su contra, ahora era ella respaldada por una comunidad entera, por pruebas tangibles y por la fuerza de su propia dignidad. La guerra por la fianza estaba lejos de resolverse, pero Laura ya no la enfrentaba con miedo. Ahora tenía lo que necesitaba, pruebas en mano y la convicción de que la justicia estaba de su lado. Capítulo 13. La ola de apoyo. La publicación de Laura, acompañada de fotografías, documentos y mensajes de texto,
no tardó en generar un efecto inesperado. Laura comprendió que su lucha ya no era solo personal, sino parte de una causa colectiva. El alivio emocional. Por primera vez en meses, Laura pudo dormir con cierta tranquilidad. Al acostarse, miró a Daniel y le dijo: ¿Sabes qué, hijo? Mucha gente nos está apoyando. Ya no estamos solos. El niño sonrió sin entender del todo, pero percibiendo la calma de su madre. Laura se miró en el espejo y pronunció en voz baja: Nunca más me quedaré callada. Nunca más dejaré que alguien decida por mí. Y sintió que esas palabras no eran solo un compromiso con el presente, sino con toda su vida futura. Capítulo 14. La solidaridad. La publicación de Laura había generado un impacto que ni ella misma podía dimensionar. Pasó de ser una historia personal, casi íntima, a convertirse en un ejemplo de resistencia que circulaba entre comunidades digitales y asociaciones de inquilinos. Pero tú has demostrado que no estás dispuesta a rendirte. Laura sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. He pasado semanas sintiéndome sola, acosada por mi expareja y señalada por mi casero. Pero ahora, con tu ayuda y la de la comunidad, siento que tengo un poco de aire. Cristina asintió. Tienes más que un poco de aire, Laura. Tienes la ley de tu lado. Puede considerarse acoso. Las palabras de la abogada fueron como un bálsamo. Por primera vez alguien con conocimiento legal confirmaba lo que Laura sentía en su interior. Que la injusticia no era solo una percepción, sino un hecho. La organización de la defensa. Cristina pidió a Laura que le enviara todo el material, el contrato de arrendamiento, el acta inicial, las fotos del piso, los mensajes de Javier y el acta reciente redactada por Ramírez. Con esto puedo preparar un informe legal, explicó. Y si intenta retener tu fianza, actuaremos de inmediato. Laura pasó horas escaneando documentos, organizando archivos, enviando correos. Cada clic era un recordatorio de que no estaba derrotada, de que había esperanza. La reacción emocional. Cuando terminó de enviar todo, Laura se recostó en el sofá y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de angustia, sino de alivio. La solidaridad de Cristina representaba más que un apoyo legal, era la confirmación de que aún existían personas dispuestas a tender la mano sin pedir nada a cambio. Daniel, que jugaba en su habitación, la escuchó y se acercó. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué lloras otra vez? Laura lo abrazó fuerte. Son lágrimas buenas, cariño. Porque hay personas que quieren ayudarnos. El niño sonrió contagiado por el alivio de su madre. El respaldo colectivo. En el grupo, la noticia se difundió rápidamente. Cristina comentó públicamente que asumiría el caso de Laura y que lo haría de manera gratuita. La publicación se llenó de mensajes. Eres un ángel, Cristina. Esto demuestra que juntos podemos más. Ahora sé que la verdad tiene aliados, y yo tengo la obligación de defenderla no solo por mí, sino por todas las personas que han sufrido lo mismo. Capítulo 15. La confrontación legal. La llegada de Cristina a la vida de Laura había marcado un antes y un después. Lo que hasta entonces había sido un camino solitario, lleno de miedo e incertidumbre, ahora se transformaba en un proceso organizado con estrategia y respaldo. Pero todo apoyo necesitaba un primer paso firme: enfrentarse directamente al casero. No solo con palabras, sino con la fuerza de la ley. ¿Preparativos? Durante varios días Cristina y Laura se reunieron para revisar cada detalle. Extendían papeles sobre la mesa del comedor. Comparaban fechas, revisaban fotos. Aquí tienes el acta inicial, decía Cristina. En este documento consta la rayadura en el parquet y la anotación sobre la pintura. Eso desmonta su argumento de que son desperfectos recientes. Laura asentía, tomando notas con dedicación. Y aquí están las fotos que saqué cada mes. Todas tienen fecha registrada en el archivo. Tenemos fotos fechadas que demuestran que sigue en el mismo estado. No hay manchas, ni rayaduras, ni modificaciones. La firmeza de Laura. Por primera vez en mucho tiempo, Laura habló con voz firme. Sin temblar. Señor Ramírez, yo he cuidado este piso como si fuera mío.
No aceptaré que se me acuse de negligencia. Tengo pruebas de todo. Y si insiste en mantener esas acusaciones, procederemos legalmente para reclamar la fianza y además por daños morales. El casero se removió en la silla. No estaba acostumbrado a que una inquilina se le plantara con tanta seguridad. Y mucho menos acompañada de una abogada. El intento de excusa. Yo no quiero problemas, dijo finalmente. Solo estaba haciendo mi trabajo como propietario. Javier, digo. Alguien me comentó que debía ser más riguroso. Laura lo miró fijamente. Javier no tiene nada que ver en este contrato. Él es mi pasado. Y no tiene derecho a interferir en mi vida ni en mis obligaciones como inquilina. Cristina aprovechó para añadir con voz cortante. Exactamente. Y si volvemos a saber que su criterio como propietario está siendo influenciado por terceros sin legitimidad, eso podría considerarse abuso. Ramírez tragó saliva. El cambio de tono. El casero intentó recuperar la calma. Bueno, tal vez exageré con el acta. Pero entiéndanme, yo también tengo que proteger mi patrimonio. Cristina cerró la carpeta con gesto firme. Su patrimonio está protegido, señor Ramírez. Lo que no puede hacer es inventar desperfectos para quedarse con una fianza que no le corresponde. Laura lo miró directamente a los ojos. Quiero que sepa algo, no me voy a dejar pisotear. Soy madre y lucho cada día por mi hijo y por mantener este hogar. No permitiré que se juegue con nuestro esfuerzo. Capítulo 16. El desenmascaramiento. La confrontación con el señor Ramírez había dejado claro que Laura ya no estaba sola ni indefensa. Cristina había expuesto pruebas irrefutables y el casero. Por primera vez titubeó. Sin embargo, la sombra de Javier aún se cernía sobre todo el conflicto. Laura intuía que aunque Ramírez empezara a dudar. Está cediendo, Laura, pero no lo reconocerá abiertamente. Su orgullo lo impide. Aún así, lo más importante es desenmascarar la influencia de Javier. Si logramos demostrar que él ha intervenido. Pero el contenido era revelador. Javier, ya revisé lo que me pediste. El casero está convencido. Te paso el informe mañana. Laura se quedó paralizada. Ese mensaje, evidentemente destinado a Javier. Había llegado a su teléfono por error. No sabía quién lo había enviado, pero contenía la prueba de que su expareja había estado moviendo hilos detrás de todo. Porque el remitente menciona su nombre y habla de convencer al casero. Además, tenemos registros de sus mensajes intimidatorios hacia la señora Martínez. Todo está documentado. Laura lo miró con firmeza, sin miedo. Se acabó, Javier. Ya no puedes seguir manipulando. Todo el mundo sabe quién eres en realidad. El silencio fue atronador. La máscara de Javier se desmoronaba frente a todos. El reconocimiento de Ramírez. Ramírez, visiblemente incómodo, terminó por admitir. Está bien. Reconozco que me dejé influenciar. Javier insistió tantas veces que empecé a dudar. Pero viendo las pruebas, no tengo más que decir. El piso está en buen estado y la fianza será devuelta en su totalidad. Laura sintió un peso inmenso liberarse de su pecho. Después de meses de tensión, la verdad por fin prevalecía. La derrota de Javier. Javier, al verse descubierto, salió de la sala dando un portazo. Su derrota no era solo legal, sino también moral. Ya no podía presentarse como la víctima ni como el padre preocupado. Su manipulación había quedado expuesta ante todos. Laura lo observó marcharse sin decir una palabra. No necesitaba gritar ni vengarse, la verdad ya lo había vencido. La calma después de la tormenta. Al salir de la oficina, Laura respiró profundamente el aire fresco de la calle. Cristina le puso una mano en el hombro. Lo lograste, Laura. Has desenmascarado a quien quería destruirte. Ella sonrió. Con lágrimas en los ojos. Lo logramos. Tú me diste la fuerza para enfrentarme. Cristina negó con la cabeza. La fuerza siempre estuvo en ti. Solo necesitabas recordarlo. Laura miró al cielo. Sentía que por fin las sombras del pasado se disipaban.
Había recuperado no solo su fianza, sino también su dignidad y su voz. Capítulo 17. La victoria legal. El día en que Laura recibió la notificación oficial de la devolución de su fianza, supo que algo profundo había cambiado en su vida. No se trataba únicamente del dinero, aunque era una suma importante, fruto de años de sacrificio, sino de la confirmación de que la verdad y la justicia podían prevalecer incluso contra la manipulación y la mentira. El documento esperado. Todo ocurrió una mañana luminosa de primavera. Mientras Laura revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje de la administración bancaria: depósito recibido, devolución de fianza. Sintió un vuelco en el corazón. Hizo clic y allí estaba. La transferencia completa, sin descuentos arbitrarios ni excusas. Durante unos segundos se quedó en silencio, mirando la pantalla con incredulidad. Luego una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro, seguida de lágrimas que rodaron sin control. «Lo logramos, Dani», exclamó corriendo hacia la habitación de su hijo. El niño, que estaba dibujando en su escritorio, levantó la vista sorprendido. Laura apenas podía hablar entre lágrimas. «Cristina, ya está, me devolvieron la fianza». Del otro lado de la línea se escuchó una risa cálida. «Lo sabía, Laura. Tenías todas las pruebas y la ley de tu lado. Solo era cuestión de tiempo. Gracias, gracias de corazón. No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí». «No me agradezcas. Agradece a ti misma por no rendirte. Fuiste tú quien luchó cada día, quien documentó todo, quien enfrentó a tu casero y a Javier. Yo solo te acompañé en el proceso». Laura suspiró con alivio. «Sin ti no habría tenido el valor». «Lo tenías dentro, Laura», insistió Cristina. «Ahora lo sabes». El eco en la comunidad. Cuando Laura compartió la noticia en el grupo de apoyo, las reacciones no se hicieron esperar. Su publicación se llenó de mensajes. «Felicidades, Laura. Eres un ejemplo para todos. Me alegra tanto que la justicia prevaleciera. Gracias por demostrar que vale la pena luchar. Tu caso nos da esperanza a quienes seguimos batallando». Incluso personas que nunca habían comentado antes escribieron para agradecerle por inspirarles. Su victoria no era solo personal, se había convertido en un triunfo colectivo. El contraste con Javier. Mientras tanto, Javier desapareció del barrio por unas semanas. Nadie lo veía en la panadería, ni frente a la escuela, ni merodeando el edificio. Había perdido la batalla y, lo más doloroso para él, había quedado desenmascarado públicamente. Laura no buscaba venganza. Para ella, su ausencia era suficiente castigo. Lo importante era que ya no tenía poder sobre su vida. La pesadilla había quedado atrás. La lección transmitida. Un sábado por la mañana, mientras organizaban la habitación, Daniel le preguntó: «Mamá, ¿por qué tuviste que pelear tanto para que nos devolvieran el dinero?» Laura lo miró con ternura. «Porque a veces, hijo, hay personas que intentan aprovecharse de los demás. Pero cuando uno tiene la verdad y no se rinde, puede ganar». El niño asintió, guardando aquellas palabras como una enseñanza. «Entonces yo también voy a pelear siempre por lo que es justo». Laura lo abrazó, emocionada. «Eso es lo más importante que puedes aprender, Dani. Nunca dejes que nadie te quite lo que mereces». Epílogo de la victoria. La noticia de su caso continuó circulando durante semanas en el grupo y en otros espacios digitales. Laura se convirtió, sin buscarlo, en una voz de referencia para otras personas en situaciones similares. A menudo recibía mensajes pidiéndole consejo, y ella siempre respondía con paciencia. «Guarda pruebas. No te calles. Busca apoyo». Había descubierto que su experiencia dolorosa podía transformarse en ayuda para los demás. Y así, lo que comenzó como un intento de manipulación y abuso, terminó siendo una lección de vida. La victoria legal no era solo un triunfo en los papeles, sino la recuperación de su dignidad, la consolidación de su fuerza y el inicio de un futuro más libre. Capítulo 18. La derrota de Javier. La noticia de la victoria de Laura no tardó en expandirse más allá de los grupos legales en línea.
El barrio entero parecía saber que había recuperado su dinero y que el casero había tenido que retractarse de sus falsas acusaciones. Pero lo que más corría de boca en boca era el nombre de Javier. El exnovio que, movido por el resentimiento, había intentado destruirla. El silencio tras la tormenta. Al principio Javier intentó desaparecer. Dejó de frecuentar los lugares habituales. La cafetería de la esquina donde solía alardear de sus supuestos negocios, el bar donde bebía con conocidos, incluso el gimnasio donde mostraba una falsa imagen de éxito. Sus redes sociales quedaron inactivas, como si el silencio pudiera borrar lo ocurrido. Pero la ausencia, lejos de protegerlo, lo convirtió en blanco de comentarios. ¿Dónde está Javier?, preguntaban algunos vecinos. Dicen que fue él quien planeó todo contra Laura. Qué vergüenza involucrarse con el casero para robarle a una madre sola. Cada rumor, cada susurro en las escaleras. Era como un clavo más en la reputación de Javier. Los amigos que se alejan. Antes de este episodio, Javier tenía un pequeño círculo de amigos con los que salía casi a diario. Siempre hablaba fuerte. Presumía de conquistas pasadas y solía reírse de quienes consideraba ingenuos. Cuando la verdad salió a la luz, esos amigos comenzaron a alejarse. Mira. Yo no quiero problemas, dijo uno de ellos en un chat compartido. Si lo que dicen es cierto, meterse con la fianza de una madre es demasiado. Otro respondió. Sí, hermano. Lo tuyo no tiene justificación. Ya no cuentes conmigo para cubrirte. Los mensajes dejaron de llegar. Las invitaciones a salir desaparecieron. De un día para otro. Javier pasó de ser el que hablaba más alto en la mesa, a quedarse sin mesa donde sentarse. El encuentro en la panadería. Un par de semanas después, Javier se atrevió a salir temprano a comprar pan. Pensó que a esa hora no se cruzaría con nadie. Pero al entrar en la panadería del barrio, el silencio fue inmediato. La dependienta que solía atenderlo con simpatía. Apenas le devolvió un saludo frío. Dos mujeres que esperaban en la fila se miraron entre sí y cuchichearon. Es él, dijo una sin molestarse en bajar la voz, el que quiso estafarla. Javier apretó la mandíbula y salió del lugar con las manos vacías. Ese día comprendió que su nombre había quedado manchado de una manera que no podía controlar. El orgullo herido. En su departamento. Javier dio vueltas como un animal enjaulado. Se repetía a sí mismo que la culpa era de Laura, que ella lo había dejado, que ella lo había humillado al hacerlo público. Si no fuera por ella. Yo todavía tendría respeto, murmuraba frente al espejo. Pero en el fondo sabía la verdad. Nadie lo había obligado a manipular al casero. Nadie le había dicho que inventara daños inexistentes. Había sido su decisión, fruto del rencor y del deseo de vengarse. Ese orgullo herido, esa incapacidad de aceptar sus propios errores, lo consumía más que la derrota misma. La confrontación inesperada. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, Javier se cruzó con un antiguo compañero de trabajo. Era un hombre mayor que lo saludó con frialdad. Javier, qué pena lo que hiciste. ¿De qué hablas? Intentó fingir sorpresa. De lo que todos saben. Creí que eras alguien con ambición. Pero ahora veo que solo eres un tipo resentido que ataca a quien no puede defenderse. Eso no es verdad. Gritó Javier, aunque la voz le temblaba. El hombre negó con la cabeza y se alejó. Dejándolo solo en medio de la acera. Ese encuentro fue un golpe más duro de lo que esperaba. Las redes sociales como espejo. Cuando por fin se atrevió a revisar sus cuentas. Encontró decenas de mensajes directos. Qué bajo caíste, Javier. Así te desquitas de que una mujer no te quiso más. Ojalá aprendas que el odio nunca construye nada. Algunos incluso lo ridiculizaban abiertamente en publicaciones públicas. Los que antes lo seguían por curiosidad ahora lo señalaban como ejemplo de lo que no se debe hacer. Javier intentó borrar comentarios, cerrar perfiles, bloquear usuarios. Pero era inútil. La huella digital de su derrota ya estaba grabada en Internet, imposible de eliminar por completo. La caída laboral. Como si fuera poco, en su trabajo comenzaron a circular los rumores.
Javier había logrado conseguir un puesto temporal en una empresa de mensajería, pero su reputación lo alcanzó. El supervisor lo llamó un día a la oficina. Javier, necesitamos gente confiable. Y la verdad, tu nombre ha aparecido demasiado en comentarios negativos. Eso es mi vida personal. Protestó. Quizás, pero afecta a la empresa. Lo siento, tendremos que prescindir de ti. Con esa frase, Javier se encontró desempleado. La soledad. Las semanas siguientes fueron un descenso imparable. Cada mensaje de agradecimiento era una prueba de que había tomado el camino correcto. Ese contraste era, en sí mismo, la mayor derrota de Javier. Ver cómo la mujer a la que quiso destruir se levantaba más fuerte, mientras él se hundía en su propia oscuridad. Capítulo 19. Un nuevo comienzo. El sol de la primavera entraba con suavidad por las cortinas de la pequeña sala. Laura estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas de cartón. Mientras Daniel corría de un lado a otro con la energía inagotable de sus 7 años. Aún no podían creer que, después de tantas batallas, por fin habían recuperado la estabilidad. Preguntó Daniel con ingenuidad. Laura sonrió y lo abrazó con ternura. No, cariño. Pero somos libres, y eso vale más que cualquier riqueza. La mudanza soñada. Con el dinero en sus manos. Pedía leer cuentos antes de dormir y dibujaba constantemente paisajes de su nuevo barrio. Quiero ser arquitecto, mamá, dijo una tarde mostrando un dibujo de un edificio alto con balcones. Y lo serás, hijo. Lo serás, respondió Laura con el corazón henchido de orgullo. El reencuentro con la confianza. Un sábado por la mañana, Laura recibió la visita del abogado que la había defendido. Era un hombre joven, de mirada honesta, que había trabajado su caso sin cobrar un céntimo. Solo quería ver cómo estabas, le dijo observando el nuevo departamento. Estoy bien. Gracias a ti, respondió Laura con gratitud sincera. Él sonrió. No gracias a mí, Laura, ese comentario quedó grabado en su mente. Era la confirmación de que había recuperado algo más importante que el dinero, la confianza en sí misma. Planes de futuro. Con el tiempo. Laura comenzó a pensar más allá de la supervivencia. Consideró tomar cursos en línea para mejorar sus habilidades como diseñadora y así conseguir clientes más grandes. También soñaba con escribir un blog donde contara su experiencia, combinando su pasión por la escritura con su deseo de ayudar a otros. Daniel la escuchaba hablar de esos planes y asentía con entusiasmo. Mamá, tú puedes hacer todo. No todo, cariño, respondía ella, riendo. Pero intentaré lo que pueda. La celebración íntima. Cuando se cumplió un mes desde la mudanza, Laura y Daniel celebraron con una cena especial, pizza casera, refrescos y una tarta pequeña con una vela. ¿Por qué soplamos la vela si no es mi cumpleaños? Preguntó Daniel. Porque estamos celebrando nuestro nuevo comienzo. Hoy también es un día para pedir deseos. Daniel cerró los ojos con fuerza. Sopló la vela y cuando los abrió, sonrió misteriosamente. ¿Qué pediste? Quiso saber Laura. Que siempre seamos felices aquí. Laura lo abrazó. Sintiendo que aquel deseo era el más puro y verdadero que podían tener. Un horizonte despejado. Con el paso de los días, la vida comenzó a encontrar su ritmo. El pasado seguía ahí. Pero ya no pesaba tanto. El futuro se abría como un horizonte despejado, lleno de posibilidades. Laura comprendió que no era la derrota de Javier lo que le había dado fuerzas, sino su propia decisión de no rendirse, de levantarse una y otra vez. Ese era el verdadero nuevo comienzo, no un lugar, no un dinero, sino una convicción profunda de que, mientras tuviera el valor de luchar y el amor de su hijo, nada podría derribarla. Capítulo 20. El mensaje final. El nuevo departamento estaba en silencio aquella noche. Daniel ya dormía en su habitación, abrazando su peluche favorito, y Laura permanecía despierta frente al ordenador portátil. Había pasado un mes desde la victoria legal que le devolvió la fianza y, aunque su vida empezaba a estabilizarse, algo dentro de ella sentía que aún quedaba un paso más por dar. No quería que su historia quedara solo como un recuerdo personal.
Quería transformarla en un mensaje que pudiera inspirar a otros, en una voz clara que resonara en quienes todavía dudaban en alzar la suya. Pero al terminar el contrato intentaron quitarme lo que era mío por derecho, mi dinero de fianza. No lo permití. Hoy quiero contarles cómo, gracias a la comunidad y a la justicia, recuperé no solo ese dinero, sino también la confianza en mí misma. Al releer esas líneas, sintió un nudo en la garganta. Era el comienzo de algo más grande que un simple post. La narración de la injusticia. Laura continuó relatando con detalle, cómo había mantenido el piso impecable, cómo el casero y su expareja conspiraron para inventar daños inexistentes. Cómo la acusaron injustamente y cómo se sintió al borde del colapso. No escatimó en emociones. Describió sus noches de insomnio, la rabia contenida al ver cómo su esfuerzo era ignorado. El miedo de perder un dinero que representaba seguridad para su hijo. Pero también describió el momento en que decidió no callar más y compartir todo en un grupo de apoyo legal. Ese día descubrí que no estaba sola. Decenas de personas me escribieron, me creyeron, me dieron consejos. Entre ellos apareció un abogado que se ofreció a ayudarme sin cobrar nada. En ese instante entendí que la solidaridad es más fuerte que cualquier mentira. El mensaje de resistencia. Laura no quería que su publicación fuese solo un desahogo. Quería dejar un mensaje claro. No aceptar abusos. A las madres, a las personas que sienten que no tienen poder frente a quienes parecen más fuertes, no tengan miedo de alzar la voz. Documenten todo, busquen apoyo. No permitan que les arrebaten su dignidad. Yo estuve a punto de rendirme, pero aprendí que la justicia se mueve cuando uno decide luchar. Escribió y escribió hasta que sus ojos se humedecieron. Se dio cuenta de que las palabras fluían con fuerza, como si hubieran estado esperando ese momento para salir a la luz. El miedo antes de publicar. Cuando terminó, el texto superaba las 3 páginas. Lo leyó varias veces. Dudó. ¿Y si Javier lo veía y volvía a molestarla? ¿Y si el casero intentaba demandarla por difamación? ¿Y si la gente pensaba que solo quería llamar la atención? Pero entonces recordó las palabras del abogado: no fue gracias a mí, fue gracias a tu valentía. Cerró los ojos y pensó en Daniel, en su deseo inocente de ser siempre felices aquí. ¿Cómo podría enseñarle a ser valiente si ella misma se dejaba vencer por el miedo? Con un clic, publicó el texto en el mismo grupo de apoyo legal que había cambiado su vida. Había leído su historia en redes y quería entrevistarla para un reportaje sobre abusos inmobiliarios. Laura dudó un momento, pero finalmente aceptó. No se trataba de exponerse por vanidad. Desde los primeros días en el piso hasta la victoria legal. Cuando le preguntaron qué había aprendido, Laura respondió sin titubear. Que la justicia existe, pero hay que buscarla. Que nunca debemos subestimar la fuerza de la comunidad. Y sobre todo que una madre puede resistir cualquier tormenta si se trata de proteger a su hijo. El reportaje se publicó en un periódico digital y tuvo gran repercusión. El impacto en la comunidad. A partir de ese momento, Laura recibió invitaciones para participar en charlas online y grupos vecinales. No era abogada, no era activista profesional, pero hablaba desde la experiencia real. Y esa sinceridad inspiraba confianza. En uno de esos encuentros, una mujer mayor se le acercó virtualmente y le dijo: gracias a tu historia, me animé a denunciar a mi casero. Pensé que era inútil. Pero ahora sé que sí se puede. Laura se emocionó hasta las lágrimas. Se dio cuenta de que su mensaje había trascendido más allá de ella y su hijo. Daniel, orgulloso. Una tarde, mientras navegaba en la tableta, Daniel vio el artículo donde aparecía el nombre de su madre. Mamá, eres famosa, dijo con orgullo infantil. Laura rió acariciándole el cabello. No, cariño. No soy famosa. Solo soy una mamá que no se dejó vencer. Daniel la abrazó fuerte y susurró: eres mi heroína. El legado del mensaje. Con el tiempo, la publicación original quedó anclada en el grupo de apoyo como un ejemplo de resistencia. Cada vez que alguien nuevo entraba con dudas o miedos, los administradores compartían el testimonio de Laura. Ella ya no necesitaba revivir la angustia de aquellos días,
había transformado la herida en una herramienta. Su voz resonaba como un eco que invitaba a otros a creer en la posibilidad de la justicia. La última reflexión. Una noche tranquila, después de acostar a Daniel, Laura se sentó en el balcón de su nuevo hogar con una taza de té. Miró las luces de la ciudad y pensó en todo lo vivido. Capítulo 11. Búsqueda de apoyo. La presión de Javier había alcanzado un punto insoportable. Los mensajes, las apariciones constantes. Las conversaciones envenenadas con el casero. Todo era una carga que Laura soportaba con un nudo permanente en el estómago. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Ya no se sentía paralizada por el miedo. Ahora estaba decidida a buscar apoyo, a no enfrentar sola una lucha que claramente era injusta. El primer paso, hablar en voz alta. Hasta entonces, Laura había guardado casi todo para sí misma. Solo Marta, su amiga, conocía la situación en detalle. Pero después de los últimos enfrentamientos, comprendió que callar solo jugaba a favor de Javier. Las mujeres la miraron con sorpresa. Él anda diciendo que yo lo alejo de su hijo y que soy irresponsable. Quiero que sepan la verdad, desde que Daniel nació, yo lo he criado sola. Javier nunca ha asumido sus responsabilidades. Y ahora está intentando manipular al casero para hacerme perder la fianza del piso. El silencio fue incómodo, pero algunas asintieron lentamente. Tenía un respaldo creciente, una comunidad que la escuchaba y comenzaba a ponerse de su lado. Un día, cuando Javier intentó provocarla frente a la escuela diciendo: «Algún día todos verán que no eres tan perfecta como aparentas». Laura lo miró con serenidad y respondió: «Ese día ya llegó, Javier. Y la gente ve quién es quién. Por primera vez». Él pareció perder la compostura. El nuevo plan de Laura. Con la ayuda de la abogada del grupo, Laura organizó todo su material, el contrato, el acta de entrega inicial, las fotos del piso.